aleluya, aleluya, aleluya. El Señor esté con ustedes. Proclamación del Santo Evangelio según San Lucas. Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. En aquel tiempo, mucha gente acompañaba a Jesús. Él se volvió y les dijo: si alguno se viene conmigo y no pospone a su padre y a su madre y a su mujer y a sus hijos y a sus hermanos y a sus hermanas e incluso a sí mismo, no puede ser discípulo mío. Quien no lleve su cruz detrás de mí no puede ser discípulo mío. Así, ¿quién de vosotros, si quiere construir una torre, no se sienta primero a calcular los gastos, a ver si tiene para terminarla? No sea que si echa los cimientos y no puede acabarla, se pongan a burlarse de él los que miran diciendo: este hombre empezó a construir y no ha sido capaz de acabar. ¿O qué rey, si va a dar la batalla a otro rey, no se sienta primero a deliberar si con 10,000 hombres podrá salir al paso del que le ataca con 20,000? Y si no, cuando el otro está todavía lejos, envía legados para pedir condiciones de paz. Lo mismo vosotros, el que no renuncia a todos sus bienes no puede ser discípulo mío. Palabra del Señor. El apóstol San Pablo sigue hablando a la comunidad de los romanos, pero pues obviamente esta forma de comunicarse con ellos, también por gracia y misericordia de Dios, llega hasta nuestros corazones en este día. A nadie le debáis nada más que amor. A nadie le debáis nada más que amor, porque el que ama a su prójimo tiene cumplido el resto de la ley. Hijos, en las lecturas del domingo veíamos cómo era de importante amar a Dios sobre todas las cosas. Es el mandamiento primero. O sea, la ley nos dice primero Dios, luego el hermano y tercero nosotros. Hijos, es algo supremamente especial. Y de pronto tenía la oportunidad de decirles que cuando uno tenía en el corazón, uno no le hacía daño a nadie. Hoy la palabra de Dios dice: no cometerás adulterio, no matarás, no robarás, no envidiarás. Esos son mandamientos, preceptos de la ley de Dios. Quien tiene amor en el corazón los cumple. Porque el que tiene amor en el corazón por Dios y por los hermanos no va a ir a robársele la mujer, la esposa al vecino. No va a ir a destruir el hogar que viene funcionando bien. No va a ir a robarse el vecino que es cumplidor del deber, que es juicioso. Va a ir a matar absolutamente a nadie por una bobada, una tontería, 50 o 100,000 pesos. No le vas a robar al vecino y no vas a tener envidias con él. Eso es una realidad. Y entonces uno podría deducir, bueno, ¿y entonces por qué sucede todo esto en nuestra sociedad? Sencillamente, no hay amor en el corazón del ser humano, hijos. Ni por Dios, ni por los hermanos, y menos por uno mismo. No lo hay. Si yo me amara, si yo reconociera que soy templo vivo del Espíritu Santo, yo voy a estar muy pendiente de no ofender a Dios
con estos comportamientos, entonces no hay amor en el mundo, no hay amor en el corazón, y por eso a toda hora vivimos pensando quién es el que me va a hacer mal y cómo es que yo me voy a defender, y en ocasiones ya no me defiendo sino que ataco, porque yo soy muy vivo y porque yo soy muy inteligente y muy audaz. No es por ahí, queridos hermanos. Hoy, el testimonio de San Martín de Porres nos dice cómo es que hay que vivir la vida. Nos tira al piso todo lo que nuestros padres nos enseñaron, lo que la sociedad le enseña, lo que le cuentan a uno en el colegio, en la escuela, en la universidad. Por Dios, San Martín de Porres, bendecido a más no poder, despreciado desde el vientre de su madre por el papá, porque era negrito, imagínense. Y el Señor de ese negrito hace un pilar para la iglesia y para la iglesia latinoamericana. Él es del Perú. Y queridos hermanos, la humildad, o sea, la humildad abre el corazón de Dios, abre las puertas de la gracia, la humildad. ¿Cómo venir a despreciar un ser humano porque es de un color, de otro, de una raza o de otra? Eso solamente le cabe en la cabeza a quien no tiene amor en el corazón. Él se llenó de amor en su corazón. No tuvo odios ni rencores ni contra el papá ni contra la mamá. No tuvo ningún inconveniente, se llenó de humildad y el Señor le dio la gracia de la bilocación. Nunca salió del convento, 40 años en el convento, y lo vieron en China haciendo milagros, curando a los enfermos. Esa es una maravilla. Esos son poquitos los santos que han tenido la oportunidad de tener ese don y esa gracia. Hijos, hoy no lo dice la historia, la breve reseña que leemos, pero él tenía la capacidad de hablarle a los animales. Muchas veces lo pintan con una escobita porque fue el barrendero del templo. Como era negrito, entonces no podía aspirar a las órdenes sagradas, ni al diaconado, ni al sacerdocio. Y entonces dejémoslo por allá, para que barra, trapee, limpie el polvo, organice todo eso. Y él ni corto ni perezoso. No, maravilloso. Fue el mejor espacio que Dios le pudo haber regalado. Entonces, como se encontraba en el barrer y en el trapear y en el asear el templo con los animales, las cucarachas, lagartijas, ratones, gatos, todo eso, óiganme, los ponía a comer juntos en el mismo plato, al gato y al ratón y al perro. Le obedecían, como a San Francisco de Asís, que hablaba con los animales y los peces salían del agua para aplaudirle y para encorar los cantos que San Francisco de Asís le cantaba a toda la naturaleza. Hijos, es que eso es, o sea, ¿quieres que Dios abra su corazón así y derrame torrentes de misericordia sobre ti, tu familia, tus seres queridos? Hijos, humildad. Es muy duro porque no nos enseñaron a ser humildes, sino ánimo, usted puede, usted es el mejor, usted tiene que salir adelante, llévese por delante al que sea, pero usted tiene que ser el primero, vaya, compita, o sea, hijos. Y yo diría que ni eso sería malo si lo hubiesen enfocado bien y primero nos hubieran enseñado la humildad.
¿A quién no le gusta salir adelante? Eso está excelente. Pero les enseñamos primero todo el lenguaje de la sociedad y luego ¿a quién le va a caber en la cabeza que uno tiene que ser humilde como San Martín de Porres? En estos momentos no nos cabe, no nos cabe. Y es muy complicado. En estos momentos a un joven o a una jovencita se le dice, niña, usted coge una escobita y usted ¿qué está creyendo? No la cojo en mi casa, ¿sí se dan cuenta? Hijos, por eso humildad, vea, primero la humildad, un corazón humilde, bendito sea mi Dios, el Señor se sacia en él y hace todas las obras de amor, de misericordia para él, para su comunidad, para sus entornos. Los santos han ayudado a santificar la iglesia y Dios ha suscitado los santos en el momento en que más se necesita, precisamente porque se necesita un brote de la misericordia de Dios para que se fermente de evangelio el ambiente. Hijos, y en el evangelio el Señor Jesús nos habla hoy: si alguno se viene conmigo y no pospone a su padre y a su madre y a su mujer y a sus hijos y a sus hermanos y a sus hermanas, incluso a sí mismo, no puede ser discípulo mío. Coherente con lo que nos dice la primera lectura y con la vida de San Martín de Porres. O sea, queridos hermanos, ¿quiénes son el padre, la madre, los hijos? Pues los seres más queridos que pueden haber en la tierra para cualquier ser humano. Los seres más, las bendiciones más grandes que Dios nos ha regalado son los familiares. Un padre, una madre, un esposo, una esposa, unos hijos. Cuando llegan los hijos para la mujer, para la mamá, ahí ya no vale ni papá, ni mamá, ni esposo. Los hijos, porque son de sus entrañas, le costaron dolor. Ya no hay nada más. Oh, Señor, en un texto que parece que fue muy duro, que uno podía entender cómo es que el Señor está diciendo que no quiera a mi mamá, a mi papá, no, Él no te está diciendo eso. Él te está diciendo que así como amas a esos seres que son criaturas y que Dios te ha regalado como bendición, así como los amas, como te entregas por ellos todos los días. Mi hijo va a desayunar, le hago ¿qué quiere? ¿Cómo quiere la arepita? ¿Caliente? Así como haces eso con criaturas suyas, con Dios tienes que hacer 100 veces más. Hijos, y no está mal. Antes, por el contrario, es una clave. Hijos, vea, amemos a Dios por sobre todas las cosas y todo lo demás se va dando. O sea, como por entre un tubo. Hijos, con toda seguridad, amemos, démosle al Señor todo el amor que le queremos dar a los hijos. Y ustedes van a ver cómo son esas bendiciones de Dios para los hijos. Pero nosotros nos arrodillamos ante los hijos o ante los familiares, nos postramos, les rendimos adoración y de un momento a otro se perdieron los hijos. Pero yo que les di todo el amor, pero yo que más, o sea, que me faltó, pero yo cuando fui malo, pero yo cuando fui mala, dicen las mamás. No, es que no ordenaste el amor como debía de hacerlo. El amor natural está a los papás.
al esposo y a la esposa y a los hijos. Y muchas veces cuando llegan los hijos, entonces la mamá, la esposa, dice, ya tengo lo máximo, y deja al esposo aquí. Entonces el esposo sale a buscar lo máximo a cualquier otro lado. Eso no es así. Los hijos tienen que ser el fortalecimiento de los esposos, la continuación del amor de ellos, pero la esposa es para el esposo y el esposo para la esposa. Y los hijos, el reflejo de ese amor, para servirles, para ayudarlos a crecer y para que se vayan y vivan su vida también como todos la hemos vivido. Hijos, pero nunca el amor del ser humano puede estar por encima del amor a Dios. Eso es lo que nos quiere decir el texto bíblico, que muchas veces uno se enfrasca y no, el Señor no pudo haber dicho eso. Eso fue que el traductor lo hizo mal, pero Él no pudo haber pedido que yo deje de amar a mi padre y a mi madre y a mis hijos y a mi esposo. No te está diciendo eso. Te está diciendo que si tú amas unos seres humanos, creados, criaturas, de esa forma, con todo el corazón, el amor a Dios tiene que estar 1000 veces por encima de ello. Porque Él fue el que te lo regaló, Él es el que te da la gracia, el fortalecimiento para amarlos, para llevarlos, porque los familiares también le producen a uno dolores en el corazón, desvelos, inquietudes, desasosiegos, incluso rabias. Él es el que te da la gracia para que a pesar de todo eso tú los puedas seguir amando y le regala la vida para que tú los ames. No vayas a hacer que Dios te los quite para que entiendas cuál es el amor por encima de todo. Hijos, por eso, al finalizar del texto bíblico, podíamos como entender un poquito más todo el relato. Lo mismo vosotros, el que no renuncia a todos sus bienes, no puede ser discípulo mío. Discípulo es el que sigue al maestro y el que aprende del maestro. Si nosotros no renunciamos a todas las bendiciones que el Señor nos regala, no lo vamos a poder seguir, hijos, porque es muy complicado. Todo lo hemos vivido en la casa, todo lo hemos vivido en familia. Cuando comenzamos a seguir al Señor, cualquier expresión de estas es mera coincidencia. Usted fue que embobó. Vea pues a este vistiendo santos allá, lambiendo ladrillos allá. Pero es que no podemos hacer caso a eso. Respetamos y no hay necesidad de ponernos a pelear con nadie. Sola y exclusivamente uno sigue el camino que nos lleva al encuentro con el Señor Jesús, junto al camino de santidad. Hijos del Señor Jesús, por donde andaba hablaban también. Y antes eran pendientes, vamos a ver qué es lo que hace, para ver cómo lo enjuiciamos, para ver cómo lo agarramos, para ver cómo nos deshacemos de él. Con mayor razón nosotros, pero la vida, el caminar de la vida hacia el encuentro con el Señor nos implica que nos desapeguemos, que le digamos al Señor, Señor, amo mucho a mi madre y te agradezco enormemente que me la regales y ojalá me le dieras siquiera 50 años más. Pero nunca la voy a amar a ella más que lo que te amo a ti. Por eso, y de ahí las renuncias que muchos tenemos que hacer en la vida. Yo desearía estar en Medellín con mi viejita, pero yo no cambio el momento que vivo
Yo no cambio mi ministerio, mi sacerdocio, por irme a cuidar la viejita. El Señor, yo me encargo de su ministerio y el Señor se encarga de mi madrecita. Yo no le puedo dar la salvación a mi madre, el Señor sí. Entonces, es mejor que esté con el Señor y yo estoy aquí con el Señor. Punto. Así es la vida, hijos. Hay momentos en que hay que hacer renuncias, pero siempre hagámosla por un mayor bien y gloria de todos los que nos rodean, adoración y gloria al Señor. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo.